antes de que usted naciera, Dios planeó este momento en su vida. No es un accidente que usted esté escuchando este audiolibro. Dios ansía que usted descubra la vida para la cual Él lo creó que viviera, aquí en la tierra y para siempre en la eternidad. Día número 33. ¿Cómo actúan los siervos genuinos? Nos encontramos en el propósito número 4. Usted fue moldeado para servir a Dios. Servimos a Dios al servir a otros. En Marcos 10:43 dice: el que quiera ser grande tiene que hacerse un siervo. El mundo define la grandeza en términos de poder, posesiones, prestigio y posición. Si usted puede exigir el servicio de otros, entonces ha llegado a la cumbre. En nuestra cultura egoísta, con su mentalidad de yo primero, actuar como siervo no es un concepto popular. Jesús, sin embargo, midió la grandeza en términos del servicio, no del estatus. Dios determina la grandeza de usted por medio de cuánta gente sirve, no de cuánta gente le sirve a usted. Esto es tan contrario a la idea de grandeza que tiene el mundo, que tenemos dificultades en entenderlo y ya no digamos en practicarlo. Los discípulos discutieron entre sí sobre quién se merecería la posición de más prominencia, y 2000 años más tarde, líderes cristianos todavía siguen compitiendo por cómo obtener una posición o prominencia en las iglesias, denominaciones y ministerios para eclesiásticos. Miles de libros han sido escritos acerca del liderazgo, pero muy pocos acerca del servicio. Todos quieren ser líderes, nadie quiere ser siervo. Preferimos ser generales que soldados comunes y corrientes. Incluso los líderes cristianos quieren ser siervos líderes, no solo simples siervos. Pero para ser como Jesús tiene que ser un siervo. Así fue como Él se refirió a sí mismo. Aunque conocer su molde es importante para servir a Dios, tener el corazón de un siervo es más importante. Recuerde, Dios lo moldeó para el servicio, no para ser egoísta. Sin el corazón de un siervo, será tentado a mal usar su molde para su beneficio personal. También será tentado a usarlo como una excusa para eximirse de atender algunas necesidades. A menudo, Dios prueba los corazones al pedirnos que sirvamos en maneras que no hemos sido moldeados. Si ve a un hombre que cae en una zanja, Dios espera que lo ayude, no que diga, no tengo el don de misericordia o de servicio. Aunque puede que no tenga ese don para hacer una tarea en particular, puede que sea llamado a hacerla si no hay nadie con ese don. Su ministerio primario debería de ser en el área de su molde, pero su servicio secundario es donde sea necesitado en ese momento. Su molde revela su ministerio, pero su corazón de siervo revelará su madurez. No es necesario tener un talento o un don especial para quedarse después de una reunión a recoger la basura, arreglar las sillas. Cualquiera puede ser un siervo. Todo lo que se requiere es tener un carácter. Es posible convivir en una iglesia por toda una vida sin jamás ser un siervo. Tiene que tener el corazón de un siervo. ¿Cómo sabe si tiene el corazón de un siervo? Jesús dijo, podrán ver lo que son por lo que hacen. Características de un corazón de siervo son: característica número 1. Los siervos genuinos se hacen disponibles a servir. Los siervos no llenan su tiempo con otros afanes que podrían limitar su disponibilidad. Quieren estar listos a empezar a servir cuando sean llamados. Muy parecido a un soldado, un siervo siempre está cerca para recibir órdenes. La Biblia dice: ningún soldado en servicio activo se enreda en los asuntos de la vida civil para que pueda complacer al que lo enlistó. Si solo sirve cuando es conveniente, usted no es un siervo genuino. Los siervos genuinos hacen lo que se necesita hacer, aun cuando sea inconveniente. ¿Está usted a la disposición de Dios en todo momento? ¿Puede Él estropear sus planes sin que se resienta? Como siervo, usted no es el que se escoge en dónde o cuándo es que va a servir. Ser siervo significa poner a un lado su derecho de controlar su horario y dejar que Dios lo interrumpa cuando sea necesario. Si se recordara al comienzo de cada día que usted es un siervo de Dios, las interrupciones no lo frustrarían tanto, porque su agenda será lo que sea que Dios quiera traer a su vida.
Los siervos ven las interrupciones como citas divinas para ministrar y se sienten felices de tener la oportunidad de practicar el servicio. Característica número 2. Los siervos genuinos les prestan atención a las necesidades. Los siervos siempre están alerta buscando maneras de ayudar a otros. Cuando ven una necesidad, aprovechan la oportunidad para atenderla, tal como la Biblia nos manda. Cuando tengamos la oportunidad, tenemos que hacer el bien a todos, especialmente a los de la familia de creyentes. Cuando Dios pone a alguien necesitado enfrente de usted, Él está dando la oportunidad de crecer como siervo. Observe que Dios dice que las necesidades de su familia eclesial han de tener la preferencia, no que las ponga de último en su lista de cosas que hacer. Se nos pasan por alto muchas ocasiones para servir porque nos faltan la sensitividad y la espontaneidad. Las grandes oportunidades para servir nunca duran mucho tiempo. Pasan rápidamente, algunas veces para nunca regresar. Quizás solo reciba una oportunidad para servir a una persona, así que aproveche el momento. Nunca digas a tus vecinos que se esperen hasta mañana, si les puedes ayudar ahora, dice la Biblia. Característica número 3. Los siervos genuinos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Los siervos no dan excusas, no posponen nada y no esperan por mejores circunstancias. Los siervos nunca dicen un día de estos o cuando tenga tiempo. Ellos simplemente hacen lo que necesita ser hecho. La Biblia dice, si esperas por las perfectas condiciones, nunca llevarás nada a cabo. La expectativa de Dios es que usted haga lo que pueda, con lo que tenga, donde sea que esté. Un servicio que es menos que perfecto es siempre mejor que las buenas intenciones. Una de las razones por las que muchas personas nunca sirven es porque temen que no son lo suficientemente buenas para servir. Han creído la mentira que servir es solo para superestrellas. Algunas iglesias han fomentado este mito al hacer de la excelencia un ídolo, lo que hace que las personas sin mucho talento se sientan con la timidez de envolverse. Quizá ha oído decir, si no puede ser hecho con excelencia, no lo hagas. Bueno, Jesús nunca dijo eso. La verdad es que casi todo lo que hacemos las primeras veces no queda bien hecho. Así es como aprendemos. En la iglesia de Saltburg practicamos el principio de lo suficientemente bueno. Es decir, nada tiene que estar perfecto para que Dios lo use y lo bendiga. Preferimos que miles de personas sencillas estén envueltas en el ministerio que tener una iglesia perfecta dirigida por un grupo élite. Característica número 4. Los siervos genuinos hacen toda tarea con igual dedicación. Cualquier cosa que los siervos hagan, la hacen con todo su corazón. El tamaño de la tarea es irrelevante. El único asunto es, ¿necesita ser hecha? Nunca llegará a un nivel en su vida en el que usted es tan importante que no puede ayudar con las tareas insignificantes. Dios nunca lo eximirá de lo mundano. Es una parte vital de su currículo de carácter. La Biblia dice, si crees que eres demasiado importante para ayudar a alguien, solo te estás engañando a ti mismo. En realidad eres un don nadie. Es en estos pequeños servicios que crecemos como Cristo. Jesús se especializó en tareas insignificantes que todos evitaban hacer. Lavó los platos, ayudó a niños, preparó desayunos, sirvió a los leprosos. Nada era indigno de ser hecho por él, porque vino para servir. No fue a pesar de su grandeza que hizo estas cosas, sino por ella, y él espera que sigamos su ejemplo. Las tareas insignificantes muy a menudo demuestran un gran corazón. Su corazón de siervo se revela en los actos pequeños que otros no piensan en hacer. Como cuando Pablo recogió la leña para una fogata para que todos se calentaran después de un naufragio. Él estaba tan exhausto como el resto, pero él hizo lo que todos necesitaban. Ningún trabajo será indigno de ser hecho por usted cuando tiene un corazón de siervo. Las grandes oportunidades a menudo se esconden en las tareas pequeñas. Las cosas pequeñas de la vida determinan las grandes. No busque cómo hacer grandes tareas para Dios. Solamente haga las cosas que no son tan grandes y Dios le asignará lo que sea que quiere que haga. Pero antes de intentar hacer lo extraordinario, trate de servir de maneras ordinarias. Siempre habrá más personas dispuestas a hacer cosas grandes para Dios que personas dispuestas a hacer las cosas pequeñas. La carrera para ser líderes siempre estará atestada de gente, pero el campo está amplio y abierto para aquellos que desean ser siervos. Algunas veces sirve hacia arriba, a aquellos en autoridad, y algunas veces sirve hacia abajo, a aquellos en necesidad. Sea como sea,
usted desarrolla un corazón de siervo cuando está dispuesto a hacer cualquier cosa que se necesite hacer. Característica número 5. Los siervos genuinos son fieles en su ministerio. Los siervos acaban sus tareas, cumplen con sus responsabilidades, cumplen sus promesas y completan sus compromisos. No dejan un trabajo a medias y no claudican cuando se sienten desanimados. Son dignos de confianza y se puede depender de ellos. La fidelidad siempre ha sido una rara cualidad. La mayoría de las personas no conocen el significado del compromiso. Hacen compromisos casualmente y después los rompen por la razón más insignificante sin ningún titubeo, sin sentirse culpables o sin remordimiento. Cada semana las iglesias y otras organizaciones tienen que improvisar porque los voluntarios no se prepararon, no llegaron o ni siquiera llamaron para decir que no iban a venir. ¿Pueden otros contar con usted? ¿Ha hecho promesas que necesita pagar? ¿Votos que necesita cumplir o compromisos que necesita honrar? Esta es una prueba. Dios está probando su fidelidad. Si pasa la prueba, está en buena compañía. Abraham, Moisés, Samuel, David, Daniel, Timoteo y Pablo fueron llamados a ser siervos fieles de Dios. Y mejor aún, Dios ha prometido recompensar su fidelidad en la eternidad. Imagínese cómo se sentirá cuando un día Dios le diga: bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en manejar esta pequeña cantidad. Por lo tanto, ahora te daré muchas más responsabilidades. Vamos juntos a celebrar. Dicho sea de paso, los siervos fieles nunca se jubilan. Sirven fielmente mientras tengan vida. Usted se puede jubilar de su profesión, pero nunca se jubila de servir a Dios. Característica número 6. Los siervos genuinos son modestos. Los siervos no se promueven a sí mismos o tratan de atraer la atención a sí mismos. En lugar de actuar para impresionar y de vestirse como si fueran personas exitosas, se ponen el delantal de la humildad para servir a otros. Si son reconocidos por su servicio, lo aceptan humildemente, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de su trabajo. Pablo denunció un tipo de servicio que parece ser espiritual, pero que en realidad es una apariencia, un exhibicionismo, un acto para atraer la atención. Él lo llamó servir para ser visto. Literalmente servir al ojo, servir para impresionar a las personas con lo espiritual que somos. Este fue el pecado de los fariseos. Ellos convirtieron el ayudar a otros, el dar e incluso el orar en una actuación para otros. Jesús odiaba esta actitud y nos advirtió: cuando hagan buenas obras, no sean exhibicionistas. Si lo hacen, no recibirán ninguna recompensa de su Padre en el cielo. La autopromoción y el servicio no tienen nada en común. Los siervos genuinos no sirven para servir la aprobación o el aplauso de otros. Viven para la audiencia de uno. Como Pablo dijo: si todavía estuviera tratando de complacer a los hombres, no sería un siervo de Cristo. No encontrará a muchos siervos genuinos en el centro de la atención pública. De hecho, la evitan cuando sea posible. Están contentos con servir silenciosamente en las sombras. José es un gran ejemplo de esto. Nunca atrajo la atención a sí mismo, sino que calladamente sirvió a Potifar, después a su carcelero y después al panadero y al copero del faraón. Cuando el faraón le dio un puesto de prominencia, José siguió manteniendo un corazón de siervo, aún con sus hermanos que lo habían traicionado. Desdichadamente, muchos líderes en la actualidad empiezan como siervos pero acaban siendo celebridades. Se vuelven adictos a la atención, inconscientes de que ser siempre el centro de atención es como un rayo de luz directo a los ojos que los ciega. Puede que esté sirviendo a la oscuridad en algún lugar pequeño, sintiéndose desconocido e inapreciado. Pero escúcheme, Dios lo puso donde está con un propósito. Él tiene contado cada cabello de su cabeza y sabe dónde vive. Es mejor que se quede donde está hasta que Él escoja moverlo. Él le hará saber si lo quiere en otro lado. Su ministerio es importante para el reino de Dios. La Biblia dice: cuando Cristo se manifieste otra vez en la tierra, ustedes se manifestarán también, el verdadero tú, el glorioso tú. Mientras tanto, conténtense que son desconocidos. Hay más de 750 salones de la fama en los Estados Unidos y más de 450 revistas dedicadas a la gente famosa extraordinaria. Pero no va a encontrar a muchos siervos en estos lugares. La notoriedad no significa nada para siervos genuinos porque conocen la diferencia entre ser prominente y ser significante.
usted tiene ciertas características prominentes en su cuerpo que no necesita para vivir. Son las partes ocultas de su cuerpo las que son indispensables. Lo mismo es verdad del cuerpo de Cristo. El servicio más significativo es a menudo el servicio más invisible. En el cielo, Dios va a recompensar en público a algunos de sus siervos más escondidos y desconocidos. Personas de las que nunca hemos oído en la tierra, que enseñaron a niños emocionalmente trastornados, que asearon a ancianos incontinentes, que cuidaron a pacientes con grandes enfermedades y que sirvieron inadvertidamente en miles de otras maneras. Sabiendo esto, no se desanime cuando su servicio es desapercibido o cuando no lo tomen en cuenta. Siga sirviendo a Dios. La Biblia dice: entréguese de lleno al trabajo del Señor confiando que nada de lo que hacen por Él es un desperdicio de tiempo o esfuerzo. Dios nota hasta el más pequeño servicio y lo recompensará. Recuerden las palabras de Jesús: si como mis representantes dan aunque sea un vaso de agua pequeño, ciertamente serán recompensados.